Esta ponencia se titula Desastre en el arbitrismo sobre la guerra de Arauco, el caso del terremoto de Santiago de 1647. Antes de comenzar, debo hacer ciertas consideraciones previas. En primer lugar, que por arbitrismo entiendo aquel fenómeno que tuvo lugar en la monarquía hispánica y que se desarrolló desde mediados del siglo XVI hasta el siglo XVIII, perdón, que tuvo por protagonista a los arbitristas, quienes procuraron solucionar problemas mediante arbitrios dirigidos al rey, consejeros, consejos y o representantes de este. Este tuvo lugar en las diversas territorialidades de la monarquía, tanto europeas como ultramarinas, abarcando una diversidad de problemáticas. Una de las tantas problemáticas ultramarinas de la monarquía hispánica que se buscó solucionar mediante arbitrio fue la Guerra de Arauco, consistente en el conflicto hispano-indígena que se desarrolló en el Reino de Chile desde que los primeros conquistadores españoles trataran de hacerse con este territorio. De ese modo, esta presentación se enmarca en mi actual proyecto de tesis doctoral, consistente en estudiar el arbitrismo sobre la Guerra de Arauco desde el llamado desastre Curalaba, ocurrido a fines de 1598, hasta la culminación de la rebelión general indígena que inició en 1655, al ser este el periodo más álgido de la llamada Guerra de Arauco. En esta presentación sostengo que los desastres, clasificados así a partir tanto de sucesos de origen humano y o natural, fueron un elemento confirmante de parte de los arbitrios sobre la Guerra de Arauco, teniendo en el ámbito discursivo y escritural un rol en la negociación política sobre el devenir del Reino de Chile en la monarquía hispánica. Ello a partir de la presencia y representación que se hizo del terremoto de Santiago de 1647 en arbitrios relativos al conflicto hispano-indígena. Algunos una vez escrito ocurrido el hecho o en los años siguientes, mientras otros se redactaron décadas más tarde, cuando buena parte de las consecuencias inmediatas del evento habían sido superadas. Así, se plantea que por un lado, que su presencia en el discurso político trasciende la temporalidad acontecimental del suceso. Por otro, que estos arbitristas, al utilizar el terremoto en sus escritos reformistas, lo hacían con un afán persuasivo, antes que expositivo, y adecuando la representación que hacían de esta a los fines buscados. Por tanto, la representación y solicitudes que hacen a partir del terremoto va evolucionando en el tiempo. Ahora, antes ya de entrar en materia, de señalar también que no es el único desastre que he estudiado en el arbitrismo sobre la Guerra de Arauco. En un trabajo anterior, estudié la presencia del desastre Curalaba en el arbitrismo sobre la Guerra de Arauco, concluyendo que la muerte del gobernador García Áñez de Loyola y la rebelión general indígena que le siguió marcaron no solamente a la sociedad hispana por la incertidumbre, las pérdidas humanas, territoriales y materiales, y la caída de los pilares en que se sustentó el sistema de conquista, sino que también marca el discurso arbitrista a lo largo del siglo XVII, con diferentes intensidades y matices en los respectivos momentos, y el arbitrismo hizo uso del suceso y sus consecuencias. Ello, a pesar de que en 1604 la situación al interior de la población española en la frontera meridional del Virreinato del Perú se había estabilizado gracias a la labor del gobernador Rivera. Hago esta precisión porque, desde mi perspectiva, y también como hipótesis previa a la presentación, me da la idea que con el desastre Curalaba, o sea, con el terremoto de 1647, sucede lo mismo. Ahora, en este sentido, yo planteo que el terremoto ocurrido el 13 de mayo de 1647 en Santiago también es clasificable como desastre a partir de sus consecuencias. Este ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche de ese día, teniendo una duración de entre 3 a 4 minutos y una magnitud calculada de 8,5. Según las fuentes, no hubo mayor ruido que lo precediera, por lo que la población fue tomada por sorpresa.
En ese sentido, el número de habitantes muertos en Santiago fue de entre 800 y 1000, dependiendo de las fuentes, lo que representaba alrededor de un cuarto de la población de la ciudad. En ese sentido, gran parte de ellos fueron aplastados por los escombros, ya que gran parte de las edificaciones se desplomaron o quedaron sumamente dañadas. A lo anterior, entre otras consecuencias, se agregó que fruto de la destrucción, parte de la población que pudo se retiró a su estancia en las cercanías de Santiago. Ahora, al quedar casi la totalidad de las propiedades particulares dañadas, las que estaban grabadas con censo a favor de los conventos y de otras instituciones religiosas, hizo que muchas de las hermandades que estaban a cargo de aquellos censos no percibieran ingresos por tiempo prolongado. Por otro lado, las acequias se taponaron, debiendo abrirse nuevos cauces y limpiar los canales. También este terremoto fue seguido por lluvias y un invierno marcado por bajas temperaturas, que junto a la falta de higiene y falta de alimentos provocó continuas enfermedades infectocontagiosas, ya que muchos quedaron viviendo en la intemperie, improvisando para eso ramadas de paja y toldo. De hecho, se calcula que las muertes provocadas por las enfermedades fue mayor que las del terremoto, especialmente entre los grupos que presentaban una situación más precaria y que conformaron el grueso de la mano de obra, que por entonces empezó a escasear. Otra consecuencia es que significó pérdidas económicas de más de 2 millones de pesos de la época, en este caso para la ciudad de Santiago. Por otro lado, las réplicas, según algunas fuentes, se alargaron alrededor de 11 meses, manteniendo en continua alerta y temor a los habitantes de Santiago, quienes encontraron cierto regocijo en las ceremonias religiosas e interpretaciones providencialistas que se hizo del suceso. Y otra consecuencia, ya más a nivel de psicológico, fue el temor a un posible alzamiento indígena en conjunto a un levantamiento de los esclavos negros, que siguió durante los primeros años posteriores al terremoto. El estado de la ciudad de Santiago era lamentable como comunicaron instituciones y diversas autoridades seculares y eclesiásticas de Santiago. Por ejemplo, hay una carta de la Real Audiencia donde se informa al rey, fechada el 12 de julio de 1648, donde se señala que el terremoto no dejó edificio en pie, ni templo en que poder celebrar los oficios divinos, casa en que poder vivir, ni pared que quedase amenazando segundo peligro, con muerte de 1000 personas en el más seguro cómputo, alguna de la noble, mucha de la gente de servicio y resto de niños hasta 12 años. El estado en que quedábamos esperando el invierno, temiendo por su rigor y poco abrigo de los habitantes los efectos ordinarios de estos acontecimientos. Hambre y peste, como los monasterios de monjas estaban con clausura, aunque ellas anduvieron tan fieles esposas de Dios que nunca desampararon el sitio de su monasterio, hasta que en chozas de paja se han ido recogiendo y reparando de las inclemencias del tiempo. Ante tal escenario, el Cabildo Secular y Eclesiástico, la Real Audiencia de Santiago, el gobernador, procedieron a la búsqueda de soluciones y socorros para la reconstrucción de la ciudad, llegando incluso a plantearse en algún momento a mudarla de lugar. Sin embargo, aquella iniciativa no prosperó. Ante eso es que surgen los primeros socorros, y con los primeros socorros también van a surgir los primeros arbitrios que hacen mención al terremoto de 1647. En este caso, el Cabildo de Santiago había quedado sin sala para celebrar sus sesiones, registra su primera reunión el 3 de junio de 1647. Esta reunión tuvo lugar en la Plaza Mayor de la ciudad, y en las sucesivas sesiones del Cabildo que se registran, se ve que el Cabildo actuó en conjunto con el gobernador y la Real Audiencia, planteando solicitar diversos socorros tanto en Lima como en Madrid, para aliviar a esta ciudad respecto de la ruina de ellos y a los vecinos y moradores de ellas. Entre esto estuvo la excepción de la unión de armas, papel sellado, composiciones de pulperías y almojarifazgo y reducción de los censos. Aparentemente también hubo quienes hicieron relación de lo acontecido pidiendo socorros para fines particulares. A este respecto, sostengo que cabe suponer que algunas de esas relaciones eran arbitrio. Sin embargo, al no tener conocimiento de ella, no lo puedo aseverar con seguridad. Ahora, volviendo al asunto, la ciudad y el gobernador de Santiago optaron por nombrar
un procurador para enviar a España. Para llevar a cabo estas labores, siguiendo el actual común del Cabildo y en general del gobernador, que era enviar gobernadores ante necesidades, principalmente podría decirse desastre, se decidió nombrar al procurador, como decía. De ese modo, en enero de 1648 se le solicitó al entonces obispo de Santiago, Gaspar de Villarroel, que fuese a la península. Sin embargo, esta es la carta donde responde a la solicitud, señala que debía sopesar si haría más falta en Chile o haría mejor estando allá. Finalmente, la respuesta fue negativa. Aún así, a partir de relaciones que envió el mismo Villarroel, yo sostengo que pareciera que él actuó como arbitrista, ya que muchas de esas peticiones, además de hacer referencia al terremoto y las causas inmediatas, hace una serie de solicitudes de carácter más personal, como son nombramientos para familiares, etc. Ahora, por el tiempo, no voy a ahondar mayormente en aquella relación. Luego, ante la ausencia de recursos, quien actuaría como procurador del Reino de Chile en ese entonces fue el Alonso de Ovalle, quien, en vista que estaba en Europa, se le solicitó el pedir socorro. Al tenerse noticias de lo acontecido en Lima y España, se enviaron socorros más tardíamente. En el caso del rey, Felipe IV, el 20 de agosto de 1648, por Real Cédula, informaba haberse enterado del terremoto a partir de informaciones enviadas por autoridades seculares y eclesiásticas, señalando que acudiesen al Consejo de Indias para pedir socorro y que podían hacer uso de la Real Hacienda del Reino, como eran 6.000 pesos de la Caja Real de Concepción. 8 días más tarde, el 28 de agosto, ante la urgencia, desechó propuestas recibidas, como la del doctor Juan de la Huerta Gutiérrez, para tratar sobre la extinción de la Audiencia de Chile. Además, encargó al virrey y gobernador de Chile de que viera la solicitud de que Chile se le relevase de la Unión de Armas, entre otras medidas de carácter económico. Como se puede ver, ante el suceso, las autoridades actuaron con premura. Ahora, el 6 de marzo de 1649, que es donde está el reverso de esta acta del Consejo de India, donde acá está, donde señala que el rey indica que está bien que se haga lo que se indica. En aquella acta se anota que el Consejo Indio recomendó al rey que para Santiago se alentase a edificar sus casas, se librara a aquellos vasallos por algunos años de los impuestos y contribuciones que pagan, y que aquellos recursos fuesen aplicados para reedificar la ciudad, templos, conventos y edificios de ella. De ese modo, el 1 de junio de 1649, Felipe IV, mediante reales cédula, eximió por un periodo de 6 años a los vecinos y moradores de la ciudad de Santiago del pago de derechos de alcabala, que se había establecido en 1645, del almojorifago, que estaba vigente desde 1639, y del tributo al papel sellado, que estaba en función desde 1641, y demás derechos y tributos pertenecientes al rey. A eso agregó que de las tercias partes de vacantes de obispados del Perú se separasen 10.000 ducados para ayudar a la reedificación de iglesias, hospitales y conventos de Santiago, y que el virrey enviara oficiales de carpintería y albañilería. Ya como decía, Gaspar de Villarroel envió una serie de relaciones que, como lo reflejan una serie de reales cédulas, van a ser leídas por el Consejo de India y aparentemente en parte tomadas en cuenta, porque también hay una serie de reales cédulas donde se agradece su labor, etc. Ahora, Alonso Valle, quien fue nombrado procurador, también hizo gestiones en las Cortes a fines de 1649. En ese sentido, yo sostengo que Alonso Valle, además de hacer peticiones de mayores recursos, socorro, etc., usa la plataforma que se le da para
para actuar en este sentido como arbitrista, ya que él inicialmente fue enviado en 1641 para, principalmente para llevar más clérigo a servir a Chile, y en este sentido, si bien sus peticiones entre 1641 y 1643 habían sido tomadas en cuenta, va a volver a solicitar eso mismo, además de los socorros que le encargaba la ciudad de Santiago, el Cabildo, la Radio Audiencia, etc. En este caso, también a Ovalles solicita la fundación de una iglesia y casa de noviciado por la Compañía de Jesús, la que finalmente se le va a otorgar. Ahora, en los siguientes años, entre 1550 y 1552, se puede ver que las ciudades, por ejemplo, de Concepción y Chillán aprovecharían el terremoto para pedir las mismas excepciones. A su vez, en 1652, a Santiago se le aceptó de cobrar el derecho a las pulperías, el derecho de las pulperías. Luego, tras estos primeros arbitrios que solicitan socorro, yo estudié una serie de arbitrios que vienen después del alzamiento indígena de 1655. A ese respecto, el tema predominante en estos el terremoto pasa a un lugar secundario, y el lugar primario lo pasa a ocupar justamente el tema de la guerra. En ese caso, yo pongo como ejemplo un informe sobre las cosas del Reino de Chile, escrito el 2 de abril de 1655, por el oidor de la Real Audiencia de Santiago, Alonso de Solorzano y Velasco. Este arbitrio tiene por un lado la particularidad de que simplemente hace mención tangencial del terremoto de la ciudad de Santiago. A su vez, en este caso, también menciona el terremoto de Concepción del 15 de marzo de 1657, donde ha ahondado algo más. A mi parecer, justamente porque está la frontera de guerra. Ahora, este arbitrio también tiene la particularidad de que retoma algunas ideas de Luis de Valdivia sobre una guerra de carácter defensivo. Pero a diferencia de Valdivia, quien tomaba como frontera el Biobío, él señala que la frontera se debe establecer en el Maule. Por otro lado, plantea que no se debieran hacer más gastos en la guerra, etc. Al revés de Luis de Valdivia, él, al igual como sucedió en los arbitrios ofensivos anteriores, señala que las fases de los indígenas son falsas, etc. Y en ese sentido, al tomar el terremoto y hacerlo tangencialmente, ya como señalaba, lo hace para construir la imagen del Reino de Chile como un territorio que corría peligro, que estaba a punto de perderse, que fue un elemento transversal en los arbitrios sobre la guerra de Arauco. Ya como decía, en este sentido, el terremoto de 1647 se hace escasamente presente, siendo el asunto predominante el de la guerra. Sin embargo, ahí yo sostengo que esto yo no lo asevero con completa seguridad, ya que para este periodo posee un cuerpo reducido de arbitrios posterior a 1655, ya que en este caso yo principalmente he consultado arbitrios en fuente editada y no en este caso en archivo. A eso también agrego que por ese entonces se dictaron una serie de reales cédulas que guardan relación con el terremoto,
hasta el 1662, el grueso de ella hace referencia a estudiar la renovación de la excepción del pago de tributo, como la unión de armas y el del papel sellado. Sin embargo, a partir de 1663, el rey empieza a ocuparse del avance de la construcción de la Catedral de Santiago. A este respecto también, y relacionado con la preocupación por la Catedral de Santiago, fue influyente la petición de eclesiásticos, no necesariamente que sean clasificables como arbitrios. Por poner solamente un ejemplo, un caso es el del obispo de Santiago, Diego de Guamasoro, que en el 2 de octubre de 1660 envió una carta al rey en donde hacía notar que la Catedral de Santiago estaba totalmente arruinada y demolida, y sin que tenga donde celebrar con decencia los oficios divinos, hallándose los de Santiago de Chile con posibilidad de poder reedificar segunda vez su iglesia. Por la mucha pobreza que padecen, causa de los 2 terremotos últimos, hubo alzamiento general de los indios de aquella tierra. Ante ello solicitaba que el virrey fuese informado y se le encargase enviar socorros, desde las Reales Cajas de Lima o de otros efectos que fuera vuestra majestad servida. Ahora, pasada casi 2 décadas del terremoto, ya buena parte de la ciudad se encontraba reedificada. Sin embargo, en los arbitrios se seguían solicitando socorro para Santiago. El caso de un informe del 13 de julio de 1676, donde el oidor Juan de la Cerda Contreras, que era abogado y fiscal de la Real Audiencia, envió un informe sobre las cosas de Chile, con poder del gobernador y oidores de la dicha audiencia, donde presentaba una petición para el aumento de estas provincias en lo político y militar. Basado este memorial en 2 artículos redactados en forma de memorial, sintetizaba las informaciones de 46 testigos interrogados en Concepción por el oidor y doctor Juan de la Peña Salazar. Tras referir el pacífico estado en que estaba el Reino de Chile, que contrastaba en este sentido con los arbitrios anteriores, posteriores al alzamiento de 1655, señala que, entre comillas, Chile está pacificado, el ejército está bien abastecido y remunerado, y en el punto 10 de este memorial de arbitrio se refiere al estado de las obras públicas para el cultivo divino y la comodidad y uso de la calidad de este reino y sus habitantes. De la SER de Contreras anota que en el gobierno de Juan Enríquez de Villalobos, entonces gobernador, se habían aumentado las obras públicas y aún se han hecho otras que jamás se han visto, refiriéndose a la pila de bronce que se hizo en la Plaza Mayor, a un puente de cal y canto para cruzar el río Maipo, permitiendo ahorrar el costo de los tajamares que cada año se hacían teniendo las inundaciones y excusando y asegurando las personas que se acababan por lo preciso de pasarlo. Las casas de las calles que se estaban haciendo también. Respecto a las obras para el cultivo divino, apunta que van en aumento con las asistencias, socorros y limosna de mucha consideración que ha puesto y dado el gobernador Enrique de Villalobos. Sin embargo, en contraste a lo anterior, anota que no se han reedificado las casas del Cabildo, cárceles de la ciudad y las casas reales, donde se alojaban y vivían nuestros gobernadores, como estaban antes del terremoto. Señala que ello se debía a la miseria en que se ve este reino desde el año pasado de 1647, que fue cuando sobrevino y que el Cabildo no tiene propios recursos considerables, y era conveniente hacer en el río Maipo un puente perpetuo y capaz de cal y ladrillo. Para llevar a cabo lo anterior, solicita al rey Carlos II hacer alguna merced a estos vasallos a regalos de las alcabalas y papel sellado, nuevamente. Con eso, plantea que se conseguiría el hacer dicho puente perpetuo y las demás obras públicas que faltan, donde no cada día iba menos este reino, falto de servicio, con las pestes continuadas y que al día de hoy se están padeciendo, que los géneros de la tierra no valen ni aún la tercera parte de lo que valían. En ese sentido, se plantea que se sigue recurriendo al terremoto de 1647, sostenidamente en el tiempo, para excepción principalmente de tributos e impuestos, tanto de los vecinos y otras autoridades, que también se den otro tipo de documentación que no necesariamente son el título. Ahora, como lo reflejan también Reales Eura y otros documentos, el tema del terremoto de 1647 sigue estando presente incluso ya en el siglo XVIII, cuando ya habían pasado más de 50 años del suceso.
y ya Santiago había sido reedificada, etc. Teniendo presente ello, paso a las conclusiones. En primer lugar, señalo que, al igual como acontece con el caso estudiado del desastre de Curalaba, la memoria y las consecuencias del terremoto de Santiago de 1647 se hacen presentes en los arbitrios posteriores al suceso, sirviendo los procesos de acción y negociación política en que sus autores se vieron envueltos. En lo inmediato, se usó para solicitar la execución de una serie de gravámenes para reconstruir la ciudad. Luego se puede observar que en los arbitrios posteriores al alzamiento de 1650, inmediatamente posterior al alzamiento indígena de 1655, pasa a un segundo lugar. Sin embargo, una vez que ya se acabó con el alzamiento indígena, se retoma el terremoto de 1647 nuevamente para quitar gravamen, cuando ya la situación había mejorado. Ahora, tales conclusiones se extraen del corpus de arbitrios revisados, donde se hace presente el terremoto de 1647. Como lo refleja la exposición, se ha utilizado un número reducido de arbitrios, que se puede llevar a cuestionar la hipótesis y a clasificar las conclusiones de demasiado generales. Aún así, no descarto que su presencia sea generalizada, ello porque solamente he pesquisado mayormente arbitrios presentes en fuentes editadas, como ya decía, y presupongo que nuevas revisiones en archivos, especialmente en el Archivo General de India, me permitirán descubrir nuevos arbitrios posteriores al suceso y donde se haga presente el terremoto de 1647. Lo anterior lo presupongo a partir de que en la documentación producida por algunos de los actores e instituciones que intervienen en la acción y negociación política sobre el Reino de Chile, el terremoto de 1647 sigue estando presente hasta inicios del siglo XVIII. Y por último, si bien el descubrimiento de nuevos arbitrios sobre el terremoto de 1647 seguramente me llevará a complejizar las conclusiones e hipótesis de este trabajo en desarrollo, no creo que pongan en cuestión que la presencia de los desastres en el arbitrismo de la Guerra de Arauco del siglo XVII es una constante, sea que tenga su origen en causas humanas o naturales, y que la representación de los sucesos a que hacen referencia va mutando en el tiempo, tendiendo a abandonarse la lente providencialista bajo la que se filtraba de inmediato el suceso, adecuándose a las problemáticas y necesidades materiales y humanas de su presente. Eso, muchas gracias.